entrando un poco más en la terapia, ¿cuál sería el enfoque terapéutico con más evidencia científica para el tratamiento de la ansiedad o en general? El más eficaz y eficiente para la inmensa mayoría de desórdenes emocionales, aunque luego hay programas de tratamiento específicos, ¿no? Pues, por ejemplo, para el trastorno límite de la personalidad, etcétera. El más efectivo y eficiente es la orientación cognitivo-conductual, ¿vale? En todos los estudios se ha visto que es superior a otras intervenciones, ¿no? En cuanto a coste, eficacia, ¿no? Bueno, los puntos en los que inciden unas y otras, pues muchas veces tienen diferencia. No significa que otras no puedan venirte bien, porque luego hay personas que dicen, bueno, pero yo es que he hecho esto y me fue muy bien. Bueno, muy bien, y uno puede, no podemos tomar una Coca-Cola tú y yo después de esta entrevista y nos va a venir muy bien a nivel emocional, ¿no? Pero eso no significa, ¿no?, que sea un tratamiento avalado en sí mismo por la ciencia, ¿no? Por lo tanto, sí, la orientación más efectiva y eficiente, ya digo, es la cognitivo-conductual. Es una orientación muy orientada... ¿Cómo lo diferenciarías de otros enfoques? Porque ahora yo entiendo que un potencial paciente, ¿no?, una persona que quiera ir a consulta, empieza a buscar y hay muchos cortes y muchas terapias específicas en muchas consultas. Entonces, claro, ¿cuál dirías que es la diferencia, ¿no? Bueno, es un enfoque muy orientado a la solución de problemas, al manejo de pensamientos que te generan, ¿no?, muchas veces problemas emocionales. Es decir, hay una manera de pensar que te ayuda más que otra, y luego pues una manera de enfrentarte a los problemas y de solucionar los problemas que podemos ir cambiándola con el paso del tiempo. Es decir, la cuestión básica es que tú has aprendido a lo largo del tiempo a desarrollar una manera de afrontar la vida, y igual que la has aprendido, pues podemos desaprender algunas cosas y aprender otras nuevas, ¿no? Eso no significa que no atendamos, porque hay gente que dice, bueno, pues entonces no atendemos a la causa, qué lo produjo, etcétera. Sí, lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero en comparación con otras líneas de intervención, etcétera, no estamos tan focalizados todo el día en qué pasó, por qué pasó y dándole vueltas a lo que pasó, sino más bien orientados a la solución de lo que se ha desarrollado, ¿no? Y luego, bueno, pues hay diferentes enfoques que nos tiraríamos mucho tiempo hablando y tal, pero bueno, básicamente la diferencia y en qué se centra es una cosa muy orientada a la solución de problemas y al presente y a tirar para adelante, ¿no? Básicamente con cambio de pensamientos y con cambios de conductas. Y en cuanto a medicamentos y en el caso de una intervención, un tratamiento de ansiedad, ¿qué tan efectivos son en el tratamiento, por ejemplo, de la ansiedad, los medicamentos, y cuáles serían sus efectos secundarios en algunos de ellos? Bueno, el tratamiento de primera elección para los trastornos de ansiedad es la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Sí es cierto, por no ser radical en las afirmaciones, que a veces las personas presentan unos niveles de activación tan elevados, presentan unos problemas de sueño que son muy inaccesibles al principio a poder trabajar con ellos, o hay comorbilidad con otros cuadros, pues, por ejemplo con depresión, etcétera, y algunas veces durante un tiempo, ¿no?, lo más breve posible, pues se necesita un apoyo, en muchas ocasiones farmacológico. Pero a ser posible tiene que ser la línea primaria de intervención tiene que ser un tratamiento cognitivo-conductual. Es decir, hay muchas personas que están tomándose durante años benzodiazepinas y eso es un problema. Claro. ¿Por qué es un problema? Pues bueno, pues genera dependencia, genera adicción, genera tolerancia, es decir, cada vez necesitas más dosis para conseguir los mismos efectos, genera síndromes amnésicos, ¿eh? Entonces el fármaco empieza, en vez de ser parte de la solución, empieza a ser parte del problema. Es totalmente inadecuado manejar los trastornos de ansiedad con fármacos y con benzodiazepinas, ¿eh? Claro. A largo plazo la persona tiene el mismo problema, desarrolla otros, ¿no? Y al final, a nivel, por ejemplo, económico, ¿no?, en cuanto a los planes económicos de salud, etcétera, resulta mucho más caro que los tratamientos psicológicos, claro, ¿vale? Por lo tanto, el tratamiento de primera acción para los trastornos de ansiedad es el psicológico cognitivo-conductual, ¿vale? Lo que no significa que en algunos momentos puntuales, pero lo que recomienda la guía NICE, la guía de excelencia clínica para las benzodiazepinas, es el menor tiempo imprescindible. Sí. Es decir, estamos 15 días, ya hemos bajado la activación, sí, y vamos de retirada. ¿Y por qué crees que en España, porque creo que, bueno, leí una noticia, no sé hasta qué punto es cierta, pero creo que somos de los países con mayor consumo de ansiolíticos? Bueno, el principal problema por el que la gente se toma benzodiazepinas es porque se recetan. Claro.
y porque no está la cosa, todavía no tenemos, o sea, se habla mucho de salud mental atendiendo un poco a la taza al podcast, hablemos de tal, pero luego después faltan psicólogos. Faltan psicólogos en lo público y muchas personas no pueden acceder a tratamientos privados, ¿no? Por lo tanto, claro, al final la gente hace lo que puede hacer. Si yo no te puedo ofrecer, tú estás muy nervioso y yo no te puedo ofrecer un tratamiento porque no hay psicólogo, pues te ofrezco lo que tengo. ¿Qué tengo? Pues pastillas, ¿no? Entonces, pues al final es una sociedad muy medicalizada. Claro. Para muchas cosas. Y luego hay un patrón de desinformación gordo, ¿eh? Sí. O sea, las personas, no, es que me va muy bien esta pastilla ya, pero en realidad no estamos solucionando nada. Es un parche al final, ¿no? Es un parche a corto plazo. Claro. Es decir, pero claro, cada vez vas a necesitar más cantidad. Pero en realidad la estructura del problema tú no la estás cambiando, porque no estás cambiando tu manera de pensar, no estás cambiando tu manera de afrontar las cosas, no estás cambiando la importancia, no estás desarrollando estrategias para solventar los problemas. Por lo tanto, tienes el mismo problema, pero ocultado, mimetizado, con una tirita puesta, ¿sabes? Pero no está solucionando nada, ¿no? Y eso es aplicable no solamente a los trastornos de ansiedad, también a por ejemplo, los problemas de sueño, claro. donde la gente lleva años, muchas veces tomándose pastillas. Sí. Eso es un problema, ¿vale? Claro, también es más cómodo, ¿no? Decir, bueno, me tomo una pastillita y tal, claro, y en vez de desarrollar buenos hábitos de sueño o desarrollar estrategias para regular emociones, pero sí, estamos en unos niveles de consumo altos de ciertos fármacos. Sí. No solamente España, pero sí. El camino lento es el único camino, ¿no? Hombre, pues porque la motivación del ser humano siempre tratamos de hacer las cosas que nos cuesten lo menos posible y al corto plazo. Claro. Te decía antes de hábitos, ¿no? De salud, por ejemplo, de ejercicio y de alimentación. Joder, es que ir al gimnasio, hacer deporte, te lesionas, sudas, te cansas, todo eso es muy incómodo, ¿no? Entonces el cerebro siempre busca lo más cómodo, lo más sencillito a corto plazo, y oye, si puedo tener como los gatos el pienso ahí puesto, ¿para qué voy a salir a cazar? ¿Sabes? Aunque eso no sea la mejor solución a largo plazo. Claro. ¿Y cómo crees, de lo que hablábamos antes, ¿no? de que todo va más rápido y de las demandas que nos da la sociedad de hoy en día? ¿Qué opinas y cómo crees que influye la sociedad digital, las redes sociales en la salud mental hoy en día y específicamente en la sintomatología ansiosa? ¿Crees que influye? Sí, a ver, no tanto, todo como todo en la vida, hay herramientas, ¿no? Que si están bien manejadas pueden ser ventajas e inconvenientes, ¿no? Entonces, no se puede decir las redes sociales son malas o buenas, no, claro. Igual que un martillo, ¿no? El problema es el uso que se da de todo eso. Claro. Sí que es cierto que hay un cierto contenido en redes sociales que no es saludable. Muchas veces en consulta, por ejemplo, tenemos que desinstalar muchas veces Instagram y cosas por el estilo. ¿Por qué? Pues porque la gente, por ejemplo, compara la imagen ideal que los demás proyectan con la realidad que tú conoces de ti. Siempre sales perdiendo, claro. ¿Por qué? Pues porque la gente no cuelga en el disgusto que han tenido ayer, los sinsabores, los miedos, las inseguridades. O sea, una red social sería mucho más sana si después de colgar algo muy positivo te obligara a colgar alguna decepción o algo negativo antes de publicar otra cosa. Sí. Claro, tú comparas toda la realidad que tú conoces de ti con la imagen de los demás, de tal manera, claro, que dices, joder, qué vida más magnífica llevan los demás y qué miserable es la mía, ¿no? Pues ni tanto ni tan calvo, ¿no? Claro. Se producen cosas que no se producían antes, es decir, antes te dejaba la novia y se supone, bueno, pues estará mal como estoy yo. Ahora no, ahora la ves o le ves sonriendo y fíjate qué bien está. Sí. A lo mejor está mal antes, después es una foto que la han cogido justo en ese momento, pero ya te estás generando un malestar innecesario. Se utilizan como vías de control. Sí. La gente cuelga frases para manipular las intenciones y las emociones del otro, ¿no? Algunas veces el otro lo interpreta mal y el otro ha colgado algo sin intención, pero otras veces sí. Otras veces la gente cuelga el mensaje para que el otro lo vea y genera reacciones, etcétera. Se utiliza modo, ya te digo, también de control. Eso ya pasó con el WhatsApp cuando pasó. Sí. Está en línea, no está en línea. Que además, si tienes un problema, por ejemplo, te da igual, porque si eres un celoso, imagínate, pues te da igual, está en línea, está hablando con otro y si no está en línea está con el otro. Entonces, al final te da lo mismo. Es buen ejemplo. Entonces, la cuestión es el uso que tú das de las tecnologías, pero es una herramienta súper potente, es como la televisión, ¿no? Sí. De información, mira lo que estás haciendo tú, por ejemplo, pues es una cosa muy interesante, ¿no? Claro. Entonces lo que hay que enseñar, yo creo, es a elegir a quién sigues, a quién no sigues, qué lees. El buen uso. El buen uso, sí. Porque claro, decir las cosas son malas es cuando dicen, no, los móviles son malos. No, los móviles son muy buenos. Claro. El tema es que estés enganchado todo el día. Claro. Y esos mensajes además nunca han generado una buena resolución de los conflictos.
¿no? El cortar por Igual lo que el sano, consumo ¿no? de sustancias. Claro, Siempre ha sí, dicho lo las mismo. drogas son malas, la prohibición, pero claro, si tú prohíbes y tú dices que las drogas son malas y no das más información, eso genera muchas veces un aura, ¿no? En muchas ocasiones de misterio donde la gente se acerca más. Sí. Si un chaval tiene 16 años y dice esto es muy malo, dice, es muy malo, vamos a probar a ver Sí. qué tal, ¿no? La mejor manera de proteger de las cosas es dando información. Claro.